Pero bueno, vamos a hablar un poco de el Festival de Poesía de Cuba. Para eso vamos a conversar con uno de los invitados, un poeta peruano que ha estado por Cuba, por La Habana, ¿no? Este festival que es muy convocado, un festival que muchos, yo creo muchos poetas acá en el Perú quisieran participar, ¿no? Para conocer toda esa riqueza cultural, no solamente de Cuba y la tradición literaria que tiene, sino toda esa gente que llega a este espacio para un poco difundir su obra, pero también autoalimentarse, ¿no? Con la distinta literatura que existe en el mundo. No sé si ya tenemos en la línea a Pavel. Pavel, ¿me escuchas? Hola Edwin, sí, me encuentro aquí, un gusto saludarte. Perfecto, Pavel. ¿Cómo estás? Bueno, primero, ¿cómo te ha tratado Cuba? ¿Cómo te han tratado todo prácticamente que has estado del 22 al 27? Cuéntame, ¿cuándo llegaste a La Habana? Bueno, llegué un día previo, o dos, si mal no recuerdo, y me quedé también un día después, ¿no? Después tomé, bueno, tú sabes, los aviones que nos hacen cruzar el Mar Caribe, el Mar Pacífico. Eh, ¿Qué te puedo decir? Hay mucho cariño, mucho respeto a la cultura, ¿no? Con decirte que el ministro de Cultura de Cuba es poeta, ¿no? Entonces, creo que puedes entender un poco las dimensiones distintas del aprecio que se le tiene a la educación, que creo ha sido uno de los, digamos, puntos centrales de su revolución, ¿no? A pesar de las duras circunstancias que viven, que es algo que tampoco se puede invisibilizar. Claro, ahora, bueno, la gente que conoce tu trabajo, tú para mí eres uno de los poetas más representativos actualmente, ¿no? Un trabajo muy bueno, pero yo te quería preguntar, ¿cómo tomaste esta noticia? Una invitación de un festival internacional súper importante como es el Festival de Poesía de La Habana. ¿Dónde te agarró la noticia? Bueno, más que la noticia creo que es una consecuencia, ¿no? Porque el poeta que, por ejemplo, hizo el prólogo de mi libro, de familia peruana, que es Jorge Contreras, un poeta de México, de Tizayuca, él es parte del comité también organizador internacional. Y en base a un poco digamos, los ecos que tienen algunos libros, algunos autores van haciendo una relación de autores y te invitan, ¿no? Entonces yo creo que lo he tomado con la tranquilidad con la cual tú me has visto viajar a México la primera vez hace varios años ya. Me has visto viajar el año pasado a Bolivia también, entonces lo tomamos con mucha tranquilidad. Ahora, el festival, cuando invita a un escritor, a un poeta, un narrador, digamos, en este caso, ¿qué incluye la invitación? Para conocer un poquito más de detalles. Bueno, te invitan para cubrir básicamente los gastos de tu estadía y apoyarte con lo que puedan allá, ¿no? Dependiendo de digamos, los estándares que tú tengas, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, acá en el curso que hemos programado actividades para cierta gente y ellos quieren pagar algo más. Y lo mismo pasa allá. Entonces hay gente que tiene, digamos, algunas, digamos, pretensiones más de algunos espacios, etcétera, para poder, ¿no? Permanecer allá los días del festival, pero por lo general la organización te invita a una residencia, a un espacio apoyado por el gobierno, donde el costo es módico, donde el respeto al autor, al poeta, al escritor es también único. Es más, hemos podido ver en los días primigenios de la inauguración que se inauguró un bibliobús de última, o sea, no se vaya a pensar de que, bueno, como hay esa imagen también de que siguen viviendo todavía en la década de 50, también hay un aporte de la tecnología, están haciendo negocios con China, por ejemplo, tienen ahí una posibilidad grande también de resarcir los 60 años, más de 60 años ya de bloqueo económico con 200 medidas restrictivas que, bueno, nos parecen bastante injustas para todos los que hemos podido ver su realidad, ¿no? Ahora, Hay un gran amor por la cultura, un amor que lo sí. hemos sentido, un respeto por el escritor, por el trabajador intelectual, cosas que, hermano, acá, bueno, distamos décadas, ¿no? Entonces, Claro. creo que por ahí ha sido una experiencia bastante satisfactoria también. Ahora, Pavel, ¿con cuántos poetas de otras nacionalidades te has encontrado en este espacio? Mira, hay más de 20 países, digamos, que han sido convocados en esta edición y han habido más de 100 poetas también. Y eso lo sé porque hemos juntos pergeñado un manifiesto, ¿no? Que hemos escrito desde La Habana, porque nos ha parecido injusto, una vez más lo repito, que sigan viviendo con restricciones económicas gestadas por digamos, un interés capitalista dentro de la isla. Ellos tienen derecho a escoger su propia Claro. Tú te política, ¿no? refieres, un poquito para que la gente entienda, tú te refieres al bloqueo que tiene más de Al bloqueo 50 económico, años de claro, Estados al Unidos, bloqueo ¿verdad? económico. Sí, sí, hermano, sí, yo creo que eso ya es algo del siglo pasado, Así es. que creo que Estados Unidos tiene que recapacitar, así como los países, al menos latinoamericanos,
ya que los hemos dejado un poco abandonados, ¿no? Ellos tienen derecho, como todo pueblo soberano, a determinar cómo quiere vivir, y eso no tiene que ver con el sistema político. Tú has visto cómo estamos viviendo en el Perú, hermano. Podemos decir que vivimos en una democracia donde se asesinan a 60 hijos de campesinos y aquí no se dice nada. Eso no sucede en Cuba, ¿no? En todo caso, a veces vemos las cosas desde el angular que nos conviene, desde nuestro Claro. punto de conveniencia, y creo que hay que ser un poco más respetuosos con la vida política y social y cultural de un país. Y creo que no es un tema para hablar de política, sino más de literatura, pero esa literatura que he visto de ellos Ujú. reclama eso. Ahora, Hay organizaciones sólidas, sí. ¿no? Por ejemplo, ahorita están viviendo a Nancy Morejón, una gran poeta, una de las organizadoras de este Festival Internacional de Poesía de La Habana, está siendo prácticamente reprimida en su participación en un festival literario en Francia, porque supuestamente los detractores dicen de que ella apoyó la dictadura, Ujú. eh, no sé, o sea, hay que ver la realidad antes de poderle esgrimirla, ¿no? Entonces, esa pobre poeta, hay que decirlo, ella no participa en la política directamente, pero sin embargo está en el ojo, ¿no?, criminal de otra gente. Eso me parece recontra injusto también. Ahora, Pavel, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo has encontrado La Habana, principalmente la ciudad donde has estado, digamos, después de los gobiernos castristas, ¿no? Porque los dos hermanos estuvieron a cargo de la presidencia, ¿no? ¿Cómo se vive actualmente en el tema, sobre todo cultural, el funcionamiento, por ejemplo, de las bibliotecas, ¿no? De los centros culturales, de las galerías de arte? ¿Has podido un poco observar eso? Sí, muchas de las actividades que se han realizado han sido, por ejemplo, en la Casa del Alba, en la Sala Rubén Martínez Villena también, en la Universidad de La Habana, en el Centro Cultural Fidel Castro Ruz, y me ha sorprendido al menos el Centro Cultural Fidel Castro Ruz, ¿no? Tienen, hermano, hemos trabajado en museos, tú lo sabes, y Sí. he visto cosas tecnológicas para explicar cómo ha sido el impacto de la Revolución Cubana en todo el mundo de una manera totalmente sofisticada, con cosas de última tecnología, de última generación, y sin embargo, eso también contrasta un poco con la realidad de La Habana. Yo no la he visitado antes, es la primera vez, pero vemos una ciudad preciosa, muy parecida a Barranco tal vez, Ah, mira. que requiere de una restauración plena, porque eso es patrimonio de la humanidad. Lo que tenemos ahí es altamente valioso, y también sabes que es altamente valioso el patrimonio humano. La gente lucha y es consciente también de su condición, de su proceso de dificultad que viven ahorita económica, porque falta petróleo. Las restricciones económicas hacen que falten muchos otros, digamos, bienes, medicamentos que debieran tener. Y bueno, creo que hay que reflexionar, ¿no? Yo no soy politólogo, no he ido como analista político, he ido como poeta, y Claro. lo que yo puedo hacer es sentir, y siento Ujú. profundamente lo que le está pasando al pueblo cubano. Yo te lo puedo decir con total, es un pueblo hermoso, trabajador, la gente leída, la gente más humilde tiene la posibilidad de ir gratuitamente a estudiar, y eso les abre unas puertas que, hermano, acá la pobreza cierra. Ahora, tu participación, si bien he estado siguiendo un poquito gracias a tus publicaciones, ¿no? Que uno se entera, porque lamentablemente esto tampoco ha sido cubierto por los medios peruanos, pues, ¿no? Pero lo que he podido ver es no solo que tú has participado leyendo tu poesía, sino has presentado un libro de Ana Berta Vizcarra. Cuéntame sobre esa publicación, sobre la poeta cusqueña también, Ana Berta Vizcarra. Sí, Ana Berta, como tú bien conoces, es una poeta iconoclasta de nuestro Cusco, una poeta de la generación del 70 que rompió en la poesía cusqueña con un libro que se llamaba Manual de Guerrillero, que era más que ¿cómo decirlo? Más que un homenaje a la guerrilla, una crítica al dogma de izquierda, tanto como de derecha, y más cruel incluso con el de izquierda. Por eso nos pareció pertinente llevar esta publicación de Ana Berta que hemos trabajado durante años. La producción de Ana Berta justamente ha sido invisibilizada por esos factores, ¿no? Ujú. Ella presentó un Parnaso, digamos, libertario, presentó a personajes que nunca se habían tocado en la poesía cusqueña como Sarita Colonia, hizo notas históricas porque aborda mucho desde digamos, la historia, pero la poesía política. Entonces, eso es lo que apelmaza su poesía y la que nos hace quererla, valorarla. Su último libro, Machu Picchu, Orgasmo de Piedra, que también está incluido en esta antología que hemos reunido con el nombre de Manual de Guerrillero, porque son 40 años de su poesía que hemos querido, digamos, encaminar, ¿no?, en su emblemático libro. Allá tuvo un éxito grande también, porque hay que entender que los dogmas de izquierda como de derecha están cayendo en todo el mundo.
Ahora estamos hablando de movimientos ciudadanos, ahora estamos hablando de movimientos que respeten la diversidad, y eso creo que también lo he sentido, porque para llegar allá no es que uno tiene que ser un poeta socialista o inscrito en un partido. Tú sabes que yo No, no tiene soy que ser de ingeniero izquierda necesariamente, mecánico, ¿no? ¿no? Sí, no, no, hay gente que piensa totalmente lo contrario y se les da la posibilidad de poder hablar y expresarse y ahí tienen sus recitales, presentan sus libros y creo que Claro. eso enriquece porque desde la poesía demostramos que podemos cambiar la cultura política de nuestros pueblos, que creo es lo que más necesitamos ahora, ¿no? Así es. Ahora, Pavel, hay una cosa curiosa también que tiene que ver con Ana Berta Vizcarra y contigo. Por ejemplo, en el caso de Ana Berta Vizcarra, ha sido una poeta que por muchos años le hicieron de lado, para decirlo de una manera simple, ¿no? La pusieron a un costado, la trataron incluso, creo yo, hasta de ningunear por este centralismo que siempre ha pretendido manejar la literatura que hay en este país. En el caso tuyo, algo parecido, pero tu talento, tu trabajo permanente, tus publicaciones, bueno, sobrepasa cualquier limitación que intenten contra ti. Yo no he tenido que ir a besarle la mano a Lima a nadie, ¿no? Y tal vez eso es lo que les duele tanto. Yo he visto ese centralismo también a nivel cultural, literario, y es algo con lo cual estamos rompiendo a través de movimientos o festivales como el Enero de la Palabra, donde hemos tratado, a falta de una facultad de letras y literatura en el Cusco, de traer a los maestros, ¿no? De reunir a los poetas, de aprender en el camino, que creo también es la brega de todo creador. Eh, He visto con mucha alegría de que en los últimos años, por ejemplo, editoriales independientes de Arequipa, con mucha fortaleza, de Puno, de Tacna, de Moquegua, de Cusco, están surgiendo para demostrar y visibilizar que hay una valiosa literatura eh, peruana que viene desde la provincia, pero que no necesariamente requiere pedirle permiso formarse en Lima para estar establecida dentro del canon nacional. Claro. Es importante también recordar, ¿no? Este festival que ustedes organizan año a año, que el enero en la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué planes para la próxima edición? Cuéntame un poquito también. Bueno, de momento no tenemos nada establecido. Ellos tienen, bueno, es un colectivo organizador y cada año tenemos un nuevo grupo, ¿no? Que conforma y organiza. Siempre todos apoyamos porque de eso se trata. Utilizamos el sistema de cargos de la cofradía que se utiliza para las fiestas patronales. Entonces, hay dos cargullos que se encargan de organizar, pero el Ujú. resto de los que hemos sido ex organizadores tenemos la obligación de seguir apoyando. Entonces funciona de esa manera y es bellísimo porque demuestra que la vigencia de la cultura andina nos puede ayudar a afrontar los retos también del presente, ¿no? Y del futuro, ¿por qué no? Claro. Ahora, sobre el libro de Ana Berta Vizcarra, Pavel, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Ya empezó la distribución? ¿En qué Hemos librerías van a hecho una estar? primera preventa. Este libro ha sido posible gracias al Fondo Editorial de la Corporación Educativa Kipu, que me precio de dirigir, junto con el apoyo también de Hanan Harawi, donde lidera John Martínez, que a quien muy bien conocen en Lima también, con quien mucho se publica y trabaja, y también el maestro Jorge Luis Roncal, de Arte e Idea, así como el gremio de escritores del Perú, quienes han apoyado la publicación de este libro. Si no, no hubiese sido posible. En todo caso, para quienes quieran adquirirlo, estamos compartiendo justamente el fanpage de Huella Impresa, que es el fanpage desde donde vamos a distribuir Ujú. la publicación. Es un libro que va a tener el costo promocional de 50 soles, tiene el prólogo de Rocío Silva Santisteban, un texto introductorio mío, los 40 años de poesía de Ana Berta, y también un dossier, digamos, fotográfico con documentos de rescate que tengo que mencionarlos, como el que hizo Ana Berta alrededor del poema Magdala. El poema Magdala es un poema escrito por el poeta brasileño Coelho Neto y transcrito para el Perú Ilustrado por nuestra querida Clorinda Mato de Turner, una mujer emblemática para las letras nacionales, y bueno, eso le valió una excomunión, ¿no? Y también la persecución de los aparatos represivos de la época, Mm. ya que este poema Magdala hablaba metafóricamente de la relación sentimental y amorosa entre Jesucristo y María Magdalena. Ese poema, con el trabajo de Ana Berta de indagación en la Biblioteca Nacional de Perú, pues el libro, la página había sido rota, extraída de su lugar. Bueno, afortunadamente Ana Berta pudo encontrar el Perú Ilustrado original de 1852, donde se publica el poema, y también afortunadamente lo trae al Cusco para darlo a conocer el día en que vuelven, se repatrian los restos de Clorinda Mato de Turner a su ciudad natal el año 2010, en diciembre de 2010,
acto histórico que tuve la suerte de presenciar y donde Ana Berta hizo este rescate. Entonces también este texto está en el manual del guerrillero, como también algunas entrevistas, fotografías de Ana Berta con personajes de la época y bueno, algún material referencial de autores como Ángela Avendaño, que escribió sobre ella en la historia de la literatura del Cusco, o también el ensayista Mario Pantoja, que es también catedrático y docente universitario, que publicó recientemente la historia de Rambo, poesía cusqueña contemporánea de la década del 50 al 2000, ¿no? Okay. Eso por dar algunas referencias, hermano. Es un libro que creo que va a ayudar a la cultura impresa de nuestro país. No, sin duda, sin duda. Ahora, espero, Pavel, que tengas planeado participar, o por lo menos que el libro esté presente en la Feria Internacional del Libro de Lima, que estamos a un mes prácticamente, ¿no?, de que inicie esta feria. Bueno, hermano, la verdad que yo con Lima tengo sentimientos encontrados. Hay gente maravillosa allá, gente que yo sé que cree que somos un país integrado, que tenemos que integrarnos, pero sin embargo a veces no entiendo lo que pasa con nuestro país, ¿no? Me duele mucho, al menos tú has visto lo que ha pasado, creo que ni 2 horas desde que compartiste la nota que tuviste a bien publicar en el soporte digital de Lima Gris, y lo que menos me esperaba era una andanada de racionalidades sobre mi participación en este importante festival, ¿no? Pero, entonces, Pavel, es una pena, creo lo que pasa, que estamos sí, en duros momentos también como país, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar, hay mucha gente que ha querido ir a ese festival invitado, y en el tema de los escritores, ¿no?, sobre todo los poetas, hay mucho cuchillo por la espalda también. Bueno, lo estoy viendo y lo tomo con, digamos, con paciencia, hermano. Yo creo que hay mucho que hacer por nuestro país. Yo lo tomo también como un punto de fortaleza, haber estado allá, haber visto de cerca esa realidad, también reinterpretar nuestras percepciones. Creo que la poesía nos permite eso. Creo que la palabra adherida al amor, a la vida, a la justicia, nos va a hacer libres. Y eso es lo que nos falta en este país, hermanos. Es que vamos a luchar por eso siempre. Para ir finalizando, Pavel, me interesa también un poco conocer, porque si bien llega muy poca información, y eso apena cada vez más de otras regiones del Perú, ¿no?, ¿cómo está la situación actualmente en Cusco? En el sentido de que, si bien hace unas semanas estaba un poco agitado, se estaba hablando de marchas, hay digamos, un rechazo al actual gobierno. ¿Cómo se vive el día a día actualmente en Cusco? Es que tienen que entender, el resto del país, en especial Lima, tienen que entender que aquí tenemos una herida abierta. Acá, así como en Puno y en otras provincias de nuestro país, en especial del sur, se han asesinado a los hijos de nuestras comunidades. Algunos incluso padecen prisión, otros heridos, otros tal vez discapacitados para toda su vida. Entonces, nosotros no podemos vivir tranquilos. Un pueblo que se respete no puede vivir tranquilo frente a tanta injusticia, frente a la impunidad. Los procesos judiciales son prácticamente espacios de humillación para quienes quieren buscar justicia, y nosotros estamos bastante dolidos como pueblo. Creemos que esto no puede continuar, y lo que nos duele mucho es que también el resto del país nos da la espalda. Eso es algo que también nos parece inadmisible, y esperemos que, bueno, esta situación cambie. Creemos que las medidas violentas nunca van a ser las medidas que necesitamos, pero como conciencia ciudadana necesitamos reformularnos como país. En el Cusco, para nosotros, sigue presente la herida. Esta es una dictadura criminal para nosotros. Entonces no vamos a estar tranquilos hasta que no encontremos justicia. Claro, y curiosamente desde el gobierno lo que se mira al Cusco es Machu Picchu, porque es una especie de gallinita de los huevos de oro, donde inyecta gran dinero, pero cuando se trata de solucionar la problemática que viven los cusqueños, miran a un costado, ¿no? Así es, y no es algo que se viva solamente desde ahora, hermano, es ya un problema histórico para nosotros. Entonces la gente está leyendo, la gente está aprendiendo también de estos duros momentos que hemos vivido. Tú sabes cómo es el pueblo cusqueño de solidario. Cuando una persona está acá en el Cusco, nosotros siempre le abrimos las puertas de nuestras casas y también nuestro cariño. Por lo mismo esperamos ese mismo respaldo del resto del país. Genial. Bueno, Pavel, te agradezco y bueno, espero, la verdad, tenerte pronto por Lima, ¿eh? De alguna forma tienes que venir pronto. Claro que sí, hermano. Ahí estaremos siempre que nos convoque el cariño. Listo. No? Muchas gracias, Pavel. Gracias. No, bueno, estuvimos conversando con el poeta Pavel Ugarte, y René ahí me va a decir, sí, para ir a una pausa, y de ahí regresamos con, sí, con una nueva conexión telefónica también. Bueno, Pavel Ugarte nos estaba contando un poco de esta gran experiencia que ha tenido en La Habana, en Cuba, en el Festival de Poesía de Cuba, ¿no?
Y claro, ¿qué escritor peruano o qué poeta peruano no quisiera estar en sus zapatos y haber sido invitado a uno de los festivales de poesía más importantes que se hace en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, le tocó a Pavel, poeta cusqueño, que, digo, desde hace mucho tiempo él viene fajándose por la escritura, ¿no? Y es muy talentoso. Busquen su poesía, van a encontrar también publicaciones en internet o también sus libros por ahí, algunos libros que tiene varios libros publicados, pero fácilmente van a conocer el talento que tiene Pavel Ugarte en la poesía.